We have Pentecostals, or should we say recovering Pentecostals and charismatics, in the room. We have Baptists. We have former Catholics or grew up Catholic and now following Jesus through the Christian faith. There's those who are still brand new to Jesus. And then let's just be real. There's a fair amount of skeptics in the room. And here's what I want you to know. I love it that you're here. The church should be filled with those that are new in Christ, those that are figuring this thing out, and those that are skeptical and have questions about this whole thing. We love it that you are a part of what God is doing here. And so whether you're checking out this whole thing, investigating it, curious, or whether you're really excited that finally we're going to talk about tongues, I want you to understand something up front. This is a beautiful... Que esto es una dinámica muy saludable que existe en el salón el día de hoy. Y hay tiempo. Y toda esta dinámica y de ideas también, pues. Y quiero que sepas que eso está bien. Este reto es algo bueno. Permitir que Jesús pueda retarnos también es algo bueno. Nuevamente voy a pedirles paciencia, les voy a pedir su atención y quiero invitarlos a que tomen notas. Sean abiertos a aprender y también volver a aprender cosas nuevas. Volver a aprender cosas que se les ha enseñado que son nuevas o entendido. La meta es simplemente ser lo más bíblicamente posible, que vamos a incluirnos en la escritura y vamos a construir una teología acerca de entender esta idea de poder hablar en lengua. Si trajeron su Biblia el día de hoy, quiero que vayan a Hechos capítulo 2 y quiero que vayan a la derecha en 1 Corintios 14. Quiero que pongan un dedo en cada una de esas y quiero verlos ahí en unos momentos, sin importar dónde aterricemos, sin importar cuál sea el reto, si están precavidos o estén cómodos o sean nuevos aquí y muy nerviosos. Esto es lo que quiero que entiendan. La idea de toda esta conversación el día de hoy es simplemente una intimidad con Jesús. Es una intimidad y también estamos creciendo en nuestra relación, estamos creciendo en nuestro entendimiento, tenemos una gran cantidad de humor por cubrir, trato de ir lento, pero al mismo tiempo voy a intentar hablar acerca de todo lo que siento que tengo que hablar y por ende para el resto tenemos poder caminar y para el resto no. Y esto es lo que no quiero hacer. Hoy no quiero terminar yendo y decir, bueno, esto es todo lo que podemos hacer. Solamente eso está bien. Bien. Quiero asegurarme de que todos respiran. En Hechos capítulo 2, comenzaremos ahí. Vamos a leer un poco de contexto y leeremos un par de cosas. Y esto es lo que quiero que hagamos. Quiero que hagamos observaciones mientras leemos por medio del libro de Hechos. Hechos capítulo 2, notarán, sucede después de la resurrección de Jesús. Jesús en Hechos nos dice que esos que lo siguen van a poder recibir el poder con el Espíritu Santo cuando vengan de ustedes y serán mis testigos. Esa conversación y en Hechos capítulo 2 nosotros tenemos alrededor de 120 seguidores de Jesús en este punto. Todos están reunidos. Todos están reunidos en Jerusalén para un festival y hay cientos y cientos y cientos de personas que están caminando en Jerusalén. Es un evento conocido como Pentecostés, que simplemente significa, si recuerdan un par de semanas atrás, simplemente son 50 días después de la resurrección. Ese Penta son 50, 50. Después de la resurrección existe el festival sucediendo en Jerusalén y todo viene en un peregrinaje como Pentecostés y poder estar en este espacio. Y recuerden lo que dijimos al inicio, que en el Viejo Testamento, que vendría y descansaría en las personas, en ciertas personas de tiempo en tiempo, un profeta o un juez o alguien con quien pueden hablar en nombre de Dios y caminarían nuevamente. Y el Espíritu Santo se presentaría, que van y vienen, pero recordemos que lo que está profetizado en el Viejo Testamento es que donde el Espíritu Santo, donde no se iría, pero tomaría esta piedra y haría difícil de mover y entraría en duelo y tomaran residencia y nosotros que todos estaríamos como seguidores de Jesús llenos con el Espíritu Santo. Y esto es lo que sucede, que en Hechos capítulo del Espíritu Santo viene y llena a esos que están siguiendo a Jesús. Y ahora lo fascinante de él para todos los caminos que esos que han dicho que han venido a Jesús son el contenedor caminante o el templo del Espíritu Santo y de Dios. En Hechos capítulo 2, en versículo, nos dice lo siguiente, que escucharon unos vientos, vieron lo que se miraba haciendo como lenguas, y luego nos dijo que todos ellos estaban llenos con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas mientras el Espíritu los
Ahora pausen por un momento y tomen eso y dijéranlo. Imagínense en un escenario aquí, ustedes están ahí caminando, ven los vientos, restaurantes, ven lo que se ven, bien, olas de fuego y de repente, esto es lo que me gusta, nos dice que todo eso, no algunos, no solamente ciertos, nos dice que todos ellos que están ahí estarían llenos con qué, con el Espíritu Santo y comenzarían a hacer el qué, hablar en lenguas. Y mientras el Espíritu está con ellos, que es otra palabra que no era como su aplicación de Duolingo, ni que lo busqué en YouTube y me di cuenta, no, esto es algo diferente, esto es algo, un tema espiritual de lo que Dios está haciendo y es tan poderoso. Y continúa en el versículo 5, ahora se mantienen en Jerusalén o alejándose de todas las naciones debajo de los cielos, cientos de personas, todos están ahí para el festival y celebran el tiempo de Pentecostés. Cuando escucharon el sonido, el pueblo estaría presente porque cada uno escuchó su idioma siendo escuchado. Abrumados nos dijeron, bueno, todos estos que están hablando en Galileo, para poder responder a esa consulta en que sí, en efecto. Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros les escucha en su propio idioma? Luego continúa y describe para todos los pardiseos, los residentes del Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Asia, Fergía. ¿Ven a lo que me refiero con eso? Él nos dice que muchas personas están comenzando a hablar en lengua. No, está aquí. Egipto, partes de Libia, cerca de Siria, visitantes de Roma, tantos judíos como convertidos al judaísmo, cristianos árabes, y los escuchamos, y es y los escuchamos declarar las maravillas del Señor en nuestros propios idiomas. Tomen eso y dijeran eso por un momento. En los vientos que de repente todo se llena y todos comienzan a hablar en lenguas y hablar en estos idiomas y todas estas personas, cientos de personas que se encuentran en una ciudad en diferentes partes del mundo en ese tiempo, de repente comienzan en su propio idioma a escuchar hablar de los misterios de Dios en nuestras propias lenguas. Y lo que estaba ahí, ¿cuál fuera su respuesta? En versículo 12, no está en la pantalla, sino que en su Biblia. Asombrados se preguntaron a qué se refieren, a qué se refieren. ¿Y qué se refiere para nosotros? Es una imagen de lo que nosotros estamos viendo, el Espíritu, las promesas vienen, el Espíritu Santo y los llena, no solamente algunos de ellos, y todos comienzan a hablar en lenguas y comienzan a hablar de los idiomas ya conocidos. Es algo maravilloso, pero la historia no comienza ni se detiene ahí. En un par de páginas en Hechos capítulo 10, en Hechos capítulo 10, pasando del Hechos capítulo 10, mientras caminamos, solo quiero que se imagine que los años van pasando, ¿correcto? Y vamos adelantando un par de años después, Lucas continúa documentando la iglesia y describe un movimiento maravilloso. En hecho, el capítulo 10 es realmente un valor importante y significativo en la historia, porque Lucas nos va a decir que por primera vez en la historia el movimiento de Dios va a ir por encima de las fronteras culturales y étnicas. Y eso es importante. Recuerden que esto sucede primero en una comunidad judía y luego, por primera vez en Hechos capítulo 10, por el trabajo del Espíritu Santo, Dios ha roto todas las paredes y las barreras que separan a las personas que Él creó a su imagen y semejanza. Y ahora, por primera vez, el Evangelio va a ir por encima de las fronteras culturales y éticas. Si recuerdan una parte de la historia en Hechos capítulo 10, se dan cuenta que tienen a Pedro, que Pedro, siendo un hombre judía, no se asocia con gentiles, pero aún así al mismo tiempo tiene un sueño una vez y Dios le ayuda a darse cuenta que Pedro, ¿por qué tú estás llamando a las personas impíos cuando no hay un empleado? Yo no los he llamado de esa manera. Ese es nuestro trabajo, Pedro. Tu padrastro es compartir las buenas nuevas, pero se levanta de su sueño y con personas tocando en su puerta y una solicitud de parte de Cornelius. Cornelius, ¿quién es Cornelius? Se preguntarán. Bueno, Cornelius es un gentil que invita a las personas a ir a Cornelius y recibe la invitación. Y ahora Pedro comienza a predicar las buenas nuevas y no para las personas que no son judías. Y eso es poderoso, eso es grande. ¿Y por qué? Porque el Evangelio entiende y comprende que esto es para todos. Significa que Jesús murió para todos y lo que hizo fue que lo destruyó las barreras de la etnicidad, de la estatus económicos de cualquier frontera que divide la cultura, le gusta construir y nos dice que no, yo he desglosado esas cosas, ¿por qué? Para que las personas que han sido creadas bajo mi imagen y semejanza puedan ser una familia diversa, una familia con Jesús como el centro de todo.
Y Pedro aprende esto a primera mano de conocimiento y comienza a predicar y esto es lo que sucede en el versículo 44, el versículo 10. Mientras Pablo sigue hablando estas palabras, habla a este pueblo y comparte las buenas nuevas, el Espíritu Santo vino en todos los que escucharon el mensaje. Los circuncidados creyeron que venían con Pedro, estaban asombrados que llegaron al Espíritu Santo y habían sido pues presentes para incluso con los gentiles, porque escucharon cómo sabían que pues llegarían al Espíritu Santo, estaban siendo presentados en el versículo 46, escucharon hablar en lenguas y alabar a Dios. Y esta es la narrativa. Los judíos que habían ido con Pedro de repente vieron que mientras Pedro da el mensaje a los gentiles, el Espíritu Santo no solamente se mantiene con el pueblo judío, pero ahora el Espíritu Santo también va con los gentiles. ¿Y qué sucede después? Las lenguas, las profecías y también las alabanzas al Señor surgen. Algo está sucediendo. Wow. Vamos a Hechos capítulo 19 para poder continuar con la palabra. En Hechos capítulo 19 continuamos para poder avanzar en la narrativa. La historia de Jesús comienza a partir el llamado de Pablo. Todos sus ministerios están predicando las buenas nuevas y también están yendo, plantando nuevas iglesias. Aprenderemos más acerca de dos áreas en específico y este pasaje en la escritura, pero una que se encuentra en Grecia, en el área de Corinto, y la otra en Éfeso, que es Turquía, en la tierra moderna. Y en Hechos 19, versículo 1 y 2 nos dice que mientras Apolos, que era uno de los compañeros de Pablo, estaba en Corinto, Pablo llevó el camino al interior, llegó a Éfeso, a Turquía. Ahí es donde encontró discípulos y les preguntó: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y la respuesta de ellos fue que no. No hemos escuchado que había existido un Espíritu Santo. Es divertido si lo piensan de esa manera. Pablo se levanta y dice: bueno, yo veo ciertos discípulos, les voy a preguntar: hey, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron por primera vez? ¿Hablando de qué? No sé de qué estás hablando. Dirán: probablemente estábamos ausentes ese día y no llegamos a ese memo. Probablemente sea que por cualquier otra razón no había llegado esa información a mí, pero nunca habíamos escuchado eso. Por ende, Pedro nos dice que eso es bien extraño. ¿De qué tipo de bautizo ustedes recibieron? Él nos dice: bueno, ustedes recuerdan a Juan el Bautista. Ustedes recuerdan cuando Juan el Bautista estaba preparando el camino para Jesús y él nos dijo que debemos estar arrepentidos y bautizados. Y Pablo nos dice que sí, en efecto, ese es el bautizo de la salvación. Pero esto es lo que Juan estaba intentando hacer. Estaba intentando preparar el camino para el Mesías, que es Jesús. Significa que no quería que tú pusieras la fe en Juan. En Juan quería poner tu fe en Jesús. Jesús es el Mesías y por ende, escuchando esto en el versículo 5, estaban siendo bautizados en el nombre del Padre. Cuando Pablo puso sus manos encima de ellos, entiendan esto, el Espíritu Santo vino con ellos y hablaron en lenguas y profetizaron, y alrededor de 12 hombres en total. Ahora respiremos por un momento. Tenemos un poco de contexto. Ahora en Hechos, el Espíritu Santo se está moviendo. Dios está trabajando de formas profundas y nuevas, y esto es lo que uno aprende cuando uno lee el libro de Hechos. Hay muchas historias de hombres y mujeres viniendo a la fe en Jesús por medio del libro de Hechos, pero solamente en 3 ubicaciones uno encuentra que el resultado era hablar en lenguas. Acabamos de leer las 3 ubicaciones y dirán: bueno, ¿a qué se refieren? Mi pregunta es, bueno, hablar en lenguas, ¿es una de las formas en que el Espíritu Santo se mueve por medio de las personas? Sí, es una pregunta difícil. Sí, esa es una de las formas en cómo el Espíritu Santo se mueve por medio de un pueblo. Las lenguas sí suceden, sí, pero ¿las lenguas suceden todo el tiempo? No. Muy bien, todos harán bien, solamente ayudo a entender. Pero esta es una de las formas en cómo el Espíritu Santo se mueve en el pueblo de Dios. Vemos evidencia de esto en el libro de Hechos. También vemos a personas venir en la medio de la fe y en efecto no está hablando en lengua, sino que sucede, pero no sucede todo el tiempo. Como sea para nosotros, tener un mejor entendimiento de cómo y qué significa esto, si nosotros vamos a considerar hablar en lenguas o si nosotros conocemos a alguien que habla en lengua o incluso ir en contra de los que yo llamaré falsos entendimientos que nosotros no encontramos evidencia bíblica de ella, de muchos de nosotros no hemos escuchado o incluso hemos tenido nuestro contexto o somos nuevos en la fe, debemos estar conscientes de esto, saber que esto no es lo que Jesús te está llamando. Hay estas enseñanzas bíblicas desafortunadas que de hecho existen en la iglesia. En la iglesia, y lo primero que todo es que diremos que tendremos esto presente, no solamente diremos lo que son, tampoco vamos a llevarlo a detalles, simplemente diremos que no, estamos equivocados. Y ese es el primero: si uno no habla en lenguas, uno no está lleno con el Espíritu Santo. Puede ser que algunos hayan escuchado eso en su vida o incluso tengan ese entendimiento. Es falso, basándonos en lo que realmente leemos en el texto. Ahora entiendo, existe un espacio teológico, que existe un regalo de dar al Espíritu Santo, o después existe un bautizo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Yo crecí en una iglesia que tenía alrededor de un proceso de 3 pasos.
y se refiere que eran salvos. Y dirían, bueno, lo siguiente, que será santificado, y lo siguiente, que estará lleno con el Espíritu Santo, con la evidencia hablando en lenguas. Este camino de tres paso a paso, que no había línea de tiempo y muchas veces puede suceder una vez, y muchas veces puede suceder meses, y muchas veces reciben los dos y las lenguas son alusivos. Significa que no sabemos cuándo eso va a suceder ni cuándo va a llegar a pasar, pero entendamos algo muy claro, que uno puede escribirlo en 1 Corintios 12:13 y en Efesios 1:13. Son muy claros. Pablo nos dice que cuando una persona ubica su fe en Jesús, que en ese momento es ahí donde están llenos o emergidos o bautizados en el Espíritu Santo. Cuando uno dice sí a Jesús y uno ha sido lleno con el Espíritu Santo, recuerden que esta definición de neumáticos o de los espirituales o de las cosas que el Espíritu Santo hace, todo eso se vuelve accesible para nosotros en ese momento. En ese momento. Y no es que solamente tengo que esperar y decir, bueno, tengo que mantener o ahí tengo algo por aprender. No, es en ese instante en que el Espíritu comienza a trabajar por medio de nuestras vidas y muchas diferentes formas. Si nosotros entendemos, quiero ser claro, que el regalo de las lenguas es una señal de el duelo del Espíritu Santo en su vida, no es la señal del duelo del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Hoy quiero que entendamos que es uno de los productos del Espíritu Santo en su vida, no es el único producto del Espíritu Santo en tu vida. Si uno no habla en lenguas, pues no va a poder entender el Espíritu. Lo segundo, si uno no habla en lenguas, ni siquiera díganlo. Simplemente no tienen ni salvación. Quiero ser claro, muchas veces en ciertas denominaciones o carismáticos o en contextos, muchas veces serán llamados lenguas de alto valor, de gran énfasis. Con el énfasis de hablar en lenguas, que viene con mucha presión. Esa presión muchas veces viene con mucha culpa o mucha vergüenza si uno siente que realmente no ha vivido en ese regalo del Espíritu Santo. Es como si uno sintiera, o incluso las personas te han dicho que algo debe ser malo, o si tú eres un cristiano, si realmente no hablas en lenguas. Y nuevamente ha causado mucho luto y definitivamente ha causado mucha culpa y ha causado muchas sensaciones de sentirse de menos. Pero esto es lo que yo quiero que entiendan, que la ausencia del regalo de las lenguas no es una señal de la ausencia de la salvación o nuevamente ser un cristiano de segunda clase. O tú y yo debemos entender lo siguiente, que la salvación viene por medio de Jesús y solamente por Jesús. Es lo que Jesús ha asegurado para nosotros por medio de la cruz y también su resurrección. Y la escritura es bien clara, que nosotros vamos a experimentar la salvación cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Uno será salvo. Y podemos hacerlo. Y esa confesión es por venir. Y tenemos que entenderlo. Esto existe, pero no es lo que nosotros creemos. Y que las lenguas y la tecnología usado no es para hoy. Hay un entendimiento teológico en muchas iglesias y escenarios que serían llamados sensacionalistas, que nos dice que esta teología de los regalos del Espíritu Santo, que somos activos y presentes en el Nuevo Testamento, que todas esas cosas se detienen y se no citan hoy después de la muerte del primer apóstol. Esto es lo que quiero que entendamos. No vengo para decir sensacionalismo ni estar en contra de eso, que crecieron probablemente en ese campamento. Su iglesia nunca hablaba del tema. Simplemente trato de ayudarles a entender que no hay nada bíblico que dice que el Espíritu promueve estas expresiones eran inefectivas por un par de tiempo después de la resurrección y son ausentes en la vida del Señor. Con el simple hecho de poder entender las experiencias de las personas, no solamente en los Estados Unidos, pero podemos ver la evidencia del trabajo de los regalos del Espíritu Santo activamente moviéndose en la iglesia el día de hoy. Y muchos escolásticos y muchos entendimientos han venido, si son para hoy, y hay mucho y poca evidencia para el caso que dirá que no son para hoy y que de una forma deberíamos evitarlos. Quiero ser claro que en City Land Church somos una iglesia que cree que los regalos son para el día de hoy, que todo lo que Dios nos ofrece es para el día de hoy. Y aún así nosotros reconocemos los regalos del Espíritu y honramos los regalos del Espíritu Santo. También decimos que tenemos cosas que nosotros debemos de aprender y desaprender acerca de los regalos del Espíritu Santo, para que podamos aprender a vivir de una manera que pueda honrar a Dios. Porque esto nunca es acerca de nosotros. Es acerca del ser más grande del bien común. Todo es acerca de Jesús y lo que quiere hacer
con nosotros. Por eso Pablo nos escribe en 2 Corintios 2, nos da ejemplos, no una lista exhaustiva, pero recuerdo, nos da ejemplo de las cosas que el Espíritu Santo hace. Estos neumáticos nos invita a poder estar abierto a toda la forma en cómo el Espíritu Santo funciona. En el versículo 7 nos dice que siempre están para el bien común, que cada vez que nos inclinemos a estos regalos siempre serán para el bien común de todos. En otras palabras, las palabras que él usa son para construir la iglesia, no solamente una persona, ni para poder decir, bueno, miren qué tan espiritual soy yo, ni para poder decir, bueno, tenemos una iglesia hoy, ¿saben a lo que me refiero? Todos saltaron. Entendamos. Y luego nos dice en versículo 27 del capítulo 12, ahora ustedes son el cuerpo de Cristo, no se olviden de eso. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es parte de eso. Y Dios los ha ubicado en primero a apóstoles, segundo profetas, tercero maestros de guía y de diferentes tipos de formas de qué. Correcto, está ahí presente. Y no lo olvide, hay diferentes tipos de lengua. Si todos los apóstoles, si todas las enseñanzas, si todos trabajan los milagros, si todos tienen el regalo de la salvación, si todos hablan en lengua, si todos interpretan, y la respuesta es que no. Es una pregunta difícil. Nosotros vemos la evidencia de eso en la iglesia, pero hay personas que tienen diferentes tipos de regalos y mientras todos estos regalos son accesibles y disponibles para todos nosotros, hay personas que se encuentran entre la comunidad de la fe llamada Land Church que tiene una gran variedad de diferentes regalos que se dan por medio del Espíritu Santo, pero no nos olvidemos que nosotros somos el cuerpo de Cristo y el mejor contexto posible para estos regalos de poder ser exhibidos y poder honrar a Dios de manera honorable es adentro de la comunidad de la iglesia, donde nos respetamos, donde honramos a Dios y tratamos de comprometernos. Y por eso nos dice, por eso quiero motivarlos hoy en el versículo 31, puedan desear los regalos. Que nosotros tenemos que saber acerca de este tema de lenguas, tenemos que tener unas ideas. Soy nuevo a este tema completo. Lenguas, no sé realmente, no sé si tengo una. ¿Qué exactamente nosotros deberíamos de entender? ¿Cómo podemos hacer sentido de esto? Y cómo de hecho podemos buscar ese deseo, incluso cuando se escuche un poco diferente de cómo nosotros ya estuviéramos acostumbrados, nos trae a Corintios. Tienen su mano, podrán ir a 2 Corintios. Y esto es lo que quiero que hacer en el tiempo. Simplemente voy a hablar de 2 Corintios y quiero decirles de frente, no voy a tratar de abordarlo completamente, pero mientras ustedes comienzan a leer en su Biblia, ustedes llegarán a ciertos pasajes y dirán, bueno, me hubiera encantado que hayan dicho un poco más de esto. Y claro, entiendo que será en otro tiempo, en otro momento incluso, yo estaré en el patio después para poder hablar un poco más, hablar de eso. Ese es el tema. Déjenme darles un poco de contexto. Nuevamente hemos hablado de esto, de Corintios y lo que está sucediendo en la iglesia de los Corintios. El contexto es que esta es una carta que Pablo está escribiendo a la iglesia y Pablo escribe esta carta para corregir a la iglesia, que Corintios tienen todo tipo de dramas, todo tipo de cosas, simplemente está fuera de control. Quiero que pensemos algo de la problemática, algo que incluso está sucediendo en Corintios. Pablo va a comparar y hacer contraste de espíritus, profecía y lenguas en capítulo 14 y lo que hará específicamente va a dirigir que las reuniones de fin de semana, las reuniones de domingo o las reuniones de fe e incorporar en los diferentes escenarios en conjunto. Para tratar de abordar eso de forma específica, y en Corintios entienden que ellos creen que hablar en lenguas tenían un entendimiento de que esa sería la señal última o incluso sería el regalo de la espiritualidad de poder hablar en lenguas. En otras palabras, pensaban que uno es súper espiritual, uno es súper cristiano si uno puede hablar en lenguas. Si uno va a su iglesia y dice, bueno, ¿quieres hablar en lenguas? Perfecto, debe haber algo que no está sucediendo bien. ¿Cuántas veces tú hablas tú en lengua? 2 veces a la semana. Bueno, 4 mínimo por mi lado. Estás intentando pues llevarlo todo a la mano todo el tiempo acerca de cómo se ve esto. Por ende, esto es lo que sucede. Pablo le escribe una carta porque existía un mal uso de lenguas que estaba causando un problema y la expresión de los regalos espirituales adentro de los servicios de oración. Quiero que pensemos que en los Corintios existen todos diferentes tipos de cosas sucediendo, que todo se encuentra fuera de control, es una pandemia completa, las personas hablando en lengua, cosas por el estilo, y no simplemente se describe la camisa o la iglesia a la que voy yo. Eso no es nuevo, esto siempre ha estado y sucediendo. Pero Pablo nos dice que debe existir una duda cuando no existe un entendimiento o existe ningún tipo de interpretación de lo que realmente está sucediendo. El enfoque de Pablo es que uno quiera
que podamos entender. No quiero romper el espíritu ni tampoco separarlo, pero siempre debe existir un entendimiento. Pero los corintios, en vez de usar lenguas para de forma apropiada construir la iglesia y poder motivar a los otros, simplemente lo usaban para poder estar presente, poder incluir su espiritualidad y va y dice de repente, sigan los caminos del amor, siguen los caminos del amor. Simplemente en capítulo 5 que es acerca del amor, que no fue pausado, Pablo tomando una pausa, ¿sabes a lo que me refiero? Y hablando acerca de las dinámicas familiares para poder darle algo de lo que pueden compartir en su boda. No, eso no se refiere Pablo, sino que le habla a la iglesia y tiene un punto con el capítulo diciendo que todas estas cosas de las que vamos a estar hablando, todo es acerca del amor. Es acerca del amor de Dios, es acerca de ese amor que tiene Dios con todos. Tenemos que entender el amor de Dios, aprender cómo nosotros vamos a amarnos porque esa es la base y la fundación, y tenemos la base del amor, a eso se refiere, que va a poder desear los deseos del Espíritu, el camino de Dios, de poder desear. En otras palabras, esta idea de poder desear, deberíamos realmente poder presentarlo. Si alguien alguna vez había deseado a alguien y después de eso podemos incluirlo. ¿Saben a lo que me refiero? Ese punto que están saliendo pero no están saliendo hasta agosto, bueno, a la venta. A mí me encantaría poder tener esos zapatos. Sí, solo soy yo. Bueno, no soy el único. Bueno, ese deseo que tenemos, que realmente quisiéramos tener esto, y Pablo, pues lo que nos dice es que deberíamos desearlo de manera como todos nosotros, no solamente algunos, no solamente los que nos hacen más cómodos, no solamente, bueno, estoy bien con el regalo de hospitalidad, pero hablando en lengua, ¿sabes qué? Esto es para otras personas que están más alejadas del camino. Estoy bien, el regalo de la sanación se escucha bien, ¿sabes a lo que me refiero? Pero me siento más cómodo con el regalo de la administración. Eso no es a lo que se refiere. Deberíamos de poder desear todas las cosas que el Espíritu Santo hace, no solamente esos de los cuales nos sentimos más cómodos. Deberíamos de estar más abiertos a la forma como el Espíritu quiere moverse en medio de nosotros, incluso cuando viene hablando en otras lenguas. Las lenguas simplemente se escuchan diferentes, en- pero entonces desglosémoslo de la manera correcta. Este juego de lenguas viene de la palabra glosa, una palabra que tenemos incluido o escuchado la terminología glosalilia. Simplemente glosa. ¿A qué se refiere? Es otros idiomas. Bueno, eso hace mejor sentido. Comienzan a hablar en otros sentidos porque no dicen otros idiomas. Otros idiomas hacen mejor sentido que decir las personas están hablando en lengua. Entiendas que en griego y en hebreo la palabra idioma es la misma palabra para lenguas. Cuando se traduce y están traduciendo al inglés, pueden continuar a usar la palabra lengua. Pudieron usar lenguas, pero por alguna otra razón eligieron lenguas. Si no les gusta decir hablar en lenguas, entonces pueden hablar. Lo hará más difícil y complejos mientras pensamos. Pero si vamos a describirlo, y podré decir que hablar en lenguas es un tiempo de oración que puedan expresarle a Dios en un lenguaje que no entendemos. Es una forma de oración donde le expresa al Señor en un idioma que uno no entiende, encaminado por medio del Espíritu Santo. Encaminado por medio del Espíritu Santo, quiero desglosar eso porque creo que hay diferentes tipos de lenguas que nosotros estamos llevando en la Escritura, especialmente cuando se relaciona en la documentación de Lucas, en la iglesia como en Pablo y sus cartas a la iglesia, que creo yo que nos va a ayudar a tener un mejor entendimiento de lo que es obviamente cómo se podría ver, y no solamente en nuestra vida como en sí. Y el primero es el siguiente. Es uno de esos diferentes tipos de idiomas a los que se refiere en la escritura, es el que se conoce en lenguajes inteligibles, también conocidos como en Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo viene en todos esos que están llenos con el Espíritu Santo y comienzan a hablar en otros idiomas. Y esos que tienen sus lenguas entendidos y asombrados por las maravillas del Señor. Habían idiomas que estaban siendo entendidos. Incluso los galileos nunca la habían hablado antes. Otros idiomas. Segundo, sería otro tipo de idioma no audible, inspirado por el Espíritu Santo, necesitando interpretación para el beneficio de las comunidades. No es audible, significa que no sabemos exactamente qué es lo que estamos diciendo, pero es inspirado o es encaminado por el Espíritu Santo. Sin embargo, necesita la interpretación para el beneficio de la comunidad. De eso se refiere en 1 Corintios 12 y en 14. Nos habla acerca de la reunión. Para todos aquí, si alguien está hablando en lenguas y cosas por el estilo,
nos dice, bueno, nosotros vamos a ocupar interpretación por el bien de la comunidad. Y el tercero es el siguiente, sería considerar un lenguaje de oración. Si han escuchado terminología de alguien orando en un lenguaje de oración que simplemente y inspirados por el Espíritu Santo, con una conexión personal con Jesús, significa que esto se hace en tiempo privado. Esto se hace cuando es entre tú y el Espíritu Santo. Esto cuando tú estás en tu carro en la 91 en tráfico. Ese eres tú simplemente tomando un tiempo con Dios, porque esto es lo que Él te puede decir. Estás dando un tiempo en lenguas en el tráfico, ¿no? Y nunca piensas dos veces en ese tipo de lenguas. Pero puede ser que tú te sentaste con Dios y dijiste, bueno, voy a pasar este tiempo contigo y puede ser que el Espíritu Santo haga algo para ti. Y tienes este encuentro personal con Dios mientras tú hablabas. Sabes qué está sucediendo, no sabes exactamente qué está pasando, pero tú sientes que la presencia de Jesús, una paz, un confort que solamente Él puede traer. En Romanos 8:26 nos habla del Espíritu Santo intercediendo con personas que solamente el Espíritu Santo puede llegar a conocer y entender que esos son diferentes tipos de contexto. Y en versículo 2 nos dice, salgan en el amor, deseen los regalos y para quien sea que hablen lenguas, no hablen con las personas, pero con Dios. Nadie los entiende y los misterios están para el Espíritu Santo, pero el que profetiza habla con las personas por su fortaleza y la motivación y el confort que hablábamos la semana pasada de eso. Quien sea que hable en lenguas edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Versículo 5. Me encantaría que todos hablen en lenguas, pero preferiría que ustedes profeticen y el que profetiza es más grande que el que habla en lenguas, al menos que alguien interprete. Y hay mucho de lo que nos habla Dios. Hablaré de 5 diferentes puntos que hace aquí un mejor entendimiento de esta idea de poder hablar en lenguas. Y el primero es el siguiente. Tenemos que entender que no hablan en personas, pero a Dios. Este regalo de las lenguas es activo y hablan, no van, no van y hablan en lenguas enfrente de las personas. ¿Por qué? Porque no están hablando con otros, están hablando también directamente con Dios. Y va y nos dice que estos idiomas también nadie los entiende, porque son misterios, dados y ensamblados por el Espíritu Santo. Solamente es una de las formas únicas en la que el Espíritu Santo está obrando por medio de nosotros y nosotros no la entendemos completamente, o el lenguaje que existe en ella. Pero también es interesante, si hablan en lenguas, van a edificar esa palabra que significa construir solamente por el ponente y no por la iglesia. Tengan cuidado con esto, dirán ellos. Deben entender que los regalos fueron creados para el bien común de todos. Que nosotros debemos ejercer esto sí adentro de la comunidad, pero se construyen por ellos mismos. Es para la iglesia. Esa idea de hablar en lenguas y de opinión es diferente de la profecía. No dice que no hablemos en lengua, no deberíamos de... Esto es lo que me digo. Todos estos eventos son importantes, pero hay mejores como comunidad en sí, una haciendo profecía. Cuando profetizan, hablan directamente con personas que hacen algo al respecto, que inspira algo al respecto y en ellos tienen un entendimiento y también dan un siguiente paso con Jesús, descubren más acerca de Jesús y Pablo nos dice, y esto es lo que esta comunidad, por eso se reúne y luego viene y lo presenta con algo diferente, pero idealmente me encantaría que todos hablaran en estos idiomas. Y dirán, bueno, gracias Pablo, voy a pasar. No sé nada al respecto de eso, pero literalmente me gustaría que pudieran experimentar la belleza de lo que es esto. Me gustaría que experimentaran la intimidad y la conexión con Jesús, que solamente este tipo de regalo puede traer. Idealmente nos gustaría que todos, si pudieran hacer algo al respecto, que es un regalo increíble que quiere que no todos nosotros lo experimentemos. Pero entiendan lo siguiente, su deseo es más que todos estos idiomas. Mi deseo es que puedan usar palabras que todos puedan entender. Nuevamente, no viene y habla de las lenguas, no de que tenemos que hablar en lenguas. Lo que nos dice es que nosotros debemos usar la sabiduría cuando se relaciona a la iglesia en sí.
Quiero que tengan la sabiduría y el entendimiento. ¿Por qué? En versículo 6. Ahora, hermanos y hermanas, si yo vengo donde ustedes y hablo en lenguas, qué bien nos haría si solamente traigo alguna revelación o conocimiento o una palabra o instrucción. No hará sentido si yo viniera en medio o al inicio de mi prédica cuando les dije, bueno, quiero hablar un poco acerca de hablar en lengua. Bueno, todos ya se querían ir porque simplemente de su contexto de la iglesia, de la experiencia que han tenido antes, pero si yo vengo y les digo, bueno, hoy vamos a hablar acerca de las lenguas, me dan unos segundos, y comencé a hablar en otros idiomas y entenderán que me alejaré de Stirland, seguiré leyendo por Pastor Jack, pero esto es mucho por digerir y sumar. Sería útil también porque uno no sabría de lo que estoy hablando. Dirán, bueno, necesito entender lo que se refiere, pero el deseo de entenderlo es algo que definitivamente está dentro de nosotros y Pablo nos dice que sí, entenderá y hará un total sentido. Y leamos lo que nos dice. E incluso lo que haga sentido, cómo todo se refiere a lo que se está hablando cuando no es que existe una distinción en las mismas notas. Nuevamente, si la trompeta no solamente hace un llamado, es la batalla que se encuentra ante uno y puede hablar de una manera inteligible con tus lenguas, como todos podrán saber a lo que te refieres. Simplemente estaremos hablando en las palabras sin duda. Existen todo tipo de idiomas y aún así ninguno está sin sentido. Si no expresamos, I'm a foreigner to the speaker, and the speaker is a foreigner to me. So it is with you, since you are eager. incluso cuando estás presente por los regalos del Espíritu Santo, esto es lo que quiero que hagan. Quiero que entiendan, fortalecerse en lo que están adentro de la iglesia. Y esa es una distinción muy importante. A lo que se refiere, simplemente quiero darles 3 ejemplos. Nos dice, bueno, comencemos con la música, la lucha y el corazón. Simplemente comencemos con los tableros. Nos dicen, entendemos cuando la música, y para la música poder ser música, tiene que ser ubicada y puesta en un lugar y tiene que tener un ritmo en particular. Tiene que tener, y en resumen, definitivamente es algo que se encuentra en todos los lugares y espacios, solamente es caos y ruido. Nadie sabe dónde se encuentran o alguien vino y dijo y simplemente comenzó una nota y dijo, bueno, pip. Entonces no entenderán hacia dónde van, porque definitivamente es lo que sucede. No es música, simplemente ocupa ritmo, ocupa flujo y ocupa acordes. Necesita un cierto tipo de tiempo para poder ser música. Y si no es así, definitivamente entonces no estaremos de acuerdo que simplemente se escucha como ruido y caos. Y uno solamente está hablando al aire. Y luego continúan, dije, tomen por ejemplo una trompeta. Un tiempo de la cultura donde se escucharía muy fuerte y ese ruido, dependiendo, claro, en cómo estuviera presentado, se representaría diferentes cosas. Muchas veces eso significaría vayan hacia adelante, o significaría detente, o eso significaría, bueno, retirada. Muchas veces ese sonido sería vaya a la izquierda o a la derecha. Dependiendo de la forma en cómo se escuchara eso, pues, uno tendría que tener la habilidad de poder distinguir los sonidos, porque si uno no es así, pues uno podría llegar a identificar eso como peligroso. Si uno piensa escuchar la palabra vete, ese puede decirte detente. Ven hacia dónde voy con eso. Y luego continúa, nos dice, bueno, es un idioma extranjero. Tenemos 2 diferentes tipos de personas que simplemente hablan un idioma extranjero entre ellos. Y no sé, hablan en francés a alguien que habla en portugués e intenta tener una discusión entre ellos en su idioma nativo. Ambos de ellos están confundidos porque no saben el idioma del otro. ¿Y aquí termina eso? En frustración. ¿Por qué? Porque existe una desconexión. Y Pablo nos dice esto, desafortunadamente es, si nadie sabe de lo que están hablando, simplemente se escucha con mucho sonido. Fue una de esas cosas adentro de la iglesia, de experiencias espirituales, y mientras se mantienen espiritual, de lo que ser desobediente de una manera sin honrar, con el honor el que nos da. Continúa, nos dice que la meta o los puntos de los regalos siempre es para el bien común. Este momento de impacto, si causa confusión, que nos está construyendo, si nos está trayendo santidad o simplemente nos está causando distracción. Pablo nos dice que para el que habla en lenguas, que ora, que puedan interpretar lo que dice, porque yo, si pido y oro, pero mi espíritu está sin frutos, ¿qué debo hacer? Bueno, yo debo orar con mi espíritu, pero también voy a orar con mi entendimiento.
Voy a cantar con mi espíritu, pero también voy a cantar con mi entendimiento. De otra manera, cuando uno está alabando al Señor en espíritu, como alguien puede, que ahora está en la posición de dudas, ¿cómo pueden decirle amén a su acción de gracias si no saben lo que están diciendo? Están dándole gracias suficiente de manera, pero nadie va a ser edificado. Se nos olvida el punto si nosotros no tenemos un entendimiento, se nos olvida el punto si nosotros no tenemos una interpretación. Pablo nos dice, cuando están hablando en estos idiomas, uno debería estar orando por una interpretación en la reunión. Ahora, si lo hacen en privado por sí mismo, ustedes en su carro, no existe una necesidad para una interpretación. Dios ya se encuentra ahí conectando, moviéndose en su vida. Pero aquí en el salón, de muchos demás no sabrán qué decirle, Pablo dice, esto es muy importante, deben tener una interpretación, especialmente con esa reunión, porque esto es lo que está sucediendo. Uno comienza a hablar en estos idiomas, pues esto es lo que uno tiene que saber. Uno habla estos idiomas y no está consciente, a su mente ya es neutra. Y su historia no es ausente ni tampoco algo como el Espíritu Santo traduce, en la que simplemente de repente tú tienes, no pierdes el control, no. Esto es una hermandad en conjunto con el Espíritu Santo en tu vida. Es presentada por el Espíritu Santo, pero inclinándote a lo que el Espíritu Santo te está pidiendo, pero también tienes algún tipo de licencia para eso. Un entendimiento claro de esto. E incluso cuando tu mente completamente no entienda a lo que te refieres y cuál es el resultado final, entonces hablaré y oraré por el medio del Espíritu Santo y hablaré en el Espíritu Santo, pero también lo haré con entendimiento. No de otra manera, las personas se confunden con lo que está sucediendo y no es algo que uno debe perder la confusión. Y esta formación de oración, y lo que nos dice Pablo es una formación de oración. Cuando nosotros damos nuestra oración al servicio del Señor, no perdemos nuestra capacidad de pensar, ni nuestras facultades, ni tampoco nos perdemos a nosotros mismos, sino que estamos en sociedad con el Señor. Y amo esto porque los corintios pensaron ahí haciendo cosas fenomenales en las que pensaban que eran santos y cristianos porque hablan en lenguas. La mayoría de los escolásticos piensan que en este punto no saben si Pablo habla en lenguas o no. Los corintios están tan profundos con el tema que cada vez que mencionan a Pablo, viene una forma y una carta y siempre está predicando o instruyendo. Definitivamente no entienden que se está hablando en estos idiomas o en otros espacios. Y está en el versículo 18 que en este momento, porque los corintios comienzan a sentirse más superiores a Pablo, pues nunca van a poder escucharlos hablar en lengua. Pablo les dice, bueno, puedo pausarme por un momento y simplemente darle las gracias a Dios. Yo digo gracias a Dios porque yo hablo en lenguas mucho más que todos ustedes. Pablo nos dice simplemente para estar claros con el tema, no voy a venir aquí hablando en lenguas. Y solo para ser claros, no intento alejarme de hablando en lenguas. Intento pues decir a las personas que es algo maravilloso, increíble, un regalo que nosotros podemos tener con el Padre. Y creo y agradezco a Dios que puedo hablar más en lenguas que todos ustedes. Pero aquí en la iglesia, en las reuniones o de manera conectiva, prefiero hablar 5 palabras inteligibles para instruir a otros que más de 10.000 palabras. Prefiero hablar 5 palabras de personas que pueden dar siguientes pasos que todas estas lenguas para probarle a alguien que está en fuego por Jesús. Pablo nos dice que podemos tener una claridad y entendimiento. Pablo habla en estos idiomas y aparentemente habla mucho, pero no todo el tiempo pueden verlo o observarlo. ¿Por qué? Porque eso es entre yo y el Padre. Y esto es una oración privada que tengo, conexiones en conjunto, una oración que tengo con el Padre. Una reunión familiar o no. Sí sucede en las reuniones familiares, pero Pablo nos dice que va a ser más suficiente para poder inventar las reuniones familiares y puedo seguir con una interpretación. Si va a ser profundo y escuchado y traer confusión de lo que estamos diciendo, pues deben seguirlo con una interpretación. Nos dice que si toda la iglesia viene y se reúne y todos hablan en lengua y vienen a los creedores, simplemente nos dirán que no están locos. Pues claro que sí. La respuesta es que absolutamente sí, así va a pasar. Por eso muchas personas nos invitan, porque crecieron en una iglesia que nunca sabían si iba a desglosar ese día. Nadie iba a venir o iba a correr o simplemente hicimos lo mismo y creí lo mismo, pensé que iba a ser así, porque está muy presente con Jesús.
¿Saben a lo que me refiero? Pablo nos dice que la gente va a ver esto por afuera. Y nuevamente había hablado de los escépticos, que son los que son nuevos en la iglesia, los que no tienen una relación con Jesús, los que son nuevos en su fe. Todo esto viene y sucede de forma caótica al mismo tiempo y puede ser confuso. Puede ser que están alejados de eso porque hay cosas y hay personas que van a City Church y se ponen nerviosos de que la música se pone profunda. Desde que las personas comienzan a levantarse, pues comienzan a verlo de esa manera. Aférrense a la silla que tienen enfrente. Definitivamente habrá mucha voz para ello. Estamos muy nerviosos por esas cosas. Pablo nos dice que no deben estar nerviosos si van a ir y abordarla de una manera correcta. Versículo 20 nos dice, tenemos que ir, ¿qué tenemos que hacer para venir a la iglesia? Quiero leer esto. ¿Qué deberíamos de decir, hermanos y hermanas, cuando vienen y se reúnen? Y cada uno de ustedes tiene un himno, una palabra de instrucción, una revelación o una interpretación. Todo debe hacerse para que la iglesia pueda construirse. Y pause un momento para un par de ideas. Pueden venir a la iglesia y estén listos para ir. Y vengan. Vengan a la iglesia y han estado orando en avance. Ven a la iglesia y ya se han presentado y pueden ir, pueden tener alguna profecía y todos están emocionados. Es una expectativa alta. Ninguno va a venir solamente para consumir la iglesia, sino que viene a contribuir y a asociarse con la iglesia y participar en la vida, porque definitivamente asegúrense cuando lo hagan, presenten expectativas para el bien de todos, no solamente para ustedes, para que ustedes puedan verse, sino que para hacer su gracia, porque no hay nombre más grande que el nombre de Jesucristo. Y eso es cuando nos reunimos, todos estos regalos que están presentes dentro de la iglesia serán hechos de una manera correcta, de una manera honrosa, y le trae gloria a Dios, y las personas vienen y lo conocen. Asegúrense de que puedan, y esto es lo que yo quiero que hagan. Si alguien habla en lenguas, pues identificarán que 2 o 3 podrán hablar, pero esto es lo que tenemos claros, una a la vez. Y alguien debe interpretar. Van a hablar en lenguas en las reuniones con el tiempo, pero si eso sucede, debería ser 2 o 3 y siempre existe una interpretación que se necesite, porque si no es así, si no hay intérprete, el ponente simplemente debería mantenerse callado en la iglesia y hablar por sí mismo. Y nuevamente nos habla, nos una experiencia, el Espíritu Santo viene y está presente. No, el Espíritu Santo trabaja dentro de tu persona. Esta es una sociedad en conjunto con Dios en la que conocen el lugar, conocen la sabiduría y son raros también del mismo Dios. Tienen el discernimiento para poder decir que ahora no es el lugar para poder yo salir de, de esta manera. Con el mundo puede hacer que lo haga cuando esté en casa en la mañana, cuando pasen tiempo con Dios, pero mientras estoy aquí en el servicio, si no sé si va a haber una interpretación que va a poder darse, tener nuestro entre Dios y yo, simplemente puedo hablar con Dios. ¿Ven a lo que me refiero? La interpretación es tan importante en la que simplemente deberíamos tenerlo esto presente. Deberíamos presentarnos para contribuir, deberíamos para poder estar presentes y entender lo siguiente, en el versículo 33, que Dios no es un Dios de su orden, pero es un Dios de paz. Dios no es un Dios, es un Dios de paz, como toda la congregación de todo el pueblo de Dios. Y eso me encanta, que no importa qué iglesia te creciste, los carismáticos, no carismáticos, los no pentecostés, la comunidad de la fe en la que tú vienes, la comunidad en la que tú y yo somos parte, aquí en City Land Church nos dice, entienda que Dios no es un Dios de eso, pero es un Dios de paz. Me gusta la paz presente. Dios le trae paz, Dios es un Dios de paz y es importante porque eso nos causa que podamos encontrar balance, nos causa de poder estar abiertos a los regalos, entender los regalos, elegir inclinarse a los regalos y también saber que estamos en la comunidad de la fe, que en la asamblea en sí en general debería existir sabiduría y también discernimiento de lo que Dios está haciendo y cuándo. Como debemos saber si alguien tiene un regalo para la interpretación, es fascinante que eso solo sucede adentro de la comunidad. Esta iglesia en Corinto sabía que se hablarían en lenguas, sabrían quién tenía el don de la interpretación, porque tenían estas pequeñas comunidades en las que se reunían, se conocían y aprendían de ellos. Es mucho más difícil en los lugares occidentales porque nos gusta venir a la iglesia en una reunión los domingos, pero luego nos alejamos de las comunidades en la semana. Nos gusta venir en las reuniones amplias, en un salón con cientos de personas, y luego simplemente adaptarse es más difícil quién es quién.
y sin saber qué regalos tienen las personas y dónde se encuentran en su fe. Por eso nos dice que para poder llevar un entendimiento de lo que está sucediendo, Dios es un Dios de paz, siempre busca la paz. El versículo 39 nos dice que por ende, nosotros si entendemos, moviéndonos hacia la paz, hermanos y hermanos, busquen profetizar y no se olviden de hablar en lenguas. Quiero decirlo nuevamente, profeticen y no se olviden de hablar en lenguas. No busquen para abajo ni se alejen de eso. No digan, bueno, ese es las cosas extrañas del Espíritu Santo. Nos dicen, no, esto es algo maravilloso, algo que es íntimo, algo que tenemos una conexión cercana con Dios. Busquen profetizar y no se olviden hablar en lenguas, pero en todo, en todo, que se haga de una manera ordenada, que se haga de una manera ordenada. Y esto existe en su tiempo privado y también en su tiempo corporativo. Dios no es un Dios en desorden, Dios es un Dios de paz. Él quiere conectarnos con su paz, de que está presente y su presencia también. Como nosotros estamos y damos siguientes pasos. Mientras nos preparamos la adoración para la canción y respuesta de Él, solamente quiero ofrecerle unos pasos para ustedes. Y esto es lo que me refiero. No intento explicarles cómo hablar en lengua, no estamos aquí para eso. Para eso los que compran, definitivamente me decirle que esto es extraño. Y eso es lo que quiero que entiendan. Y no vengo con ustedes. Solo quiero decirles que esto, si no hay ningún paso, ni un proceso paso a paso para poder identificar cómo esto va a funcionar. Y desarrollar la intimidad con Dios puede ayudarle a hacer con uno. Honestamente es maravilloso y definitivamente uno no esperaba eso. Simplemente sucedió. Es una manera en la que uno puede conectar con Dios. Pero ¿cómo nosotros podemos llegar a ese punto? Pues quiero darles simplemente un par de cosas para escribir. Primero es que nosotros buscar la santidad. En otras palabras, si no búsquenla, simplemente quiero hablar en lenguas. Prefiero que busquen la santidad. ¿Por qué? Porque hablando en lenguas no es una señal de madurez. Es un regalo del Espíritu Santo, pero no es señal de madurez. Entiendan que es fascinante que nosotros podamos hablar del Espíritu Santo y de los regalos carismáticos. Va a haber servicio caminando y saltando, van a haber muchas personas saltando. No me puedo esperar estar presente, pero antes de poder llegar a unir servicios radicales y todo ese tipo de cosas, esto es lo que quiero que hagan. Entiendo que quieren ver la fascinación del mismo, pero antes de entenderlo, quiero que recuerden que nosotros estamos estudiando el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Quiero que busquen la santidad, que es rendir su vida a Jesús, que están diciéndole sí a Jesús, pero la meta no solamente es para que nosotros vengamos aquí y vernos espirituales o implementar los regalos y no tener ninguna fruta, simplemente la falta de emoción o el sentimentalismo, ni tampoco las actividades religiosas un domingo y luego de regreso a nuestras formas sencillas los jueves. No, esto es acerca de Dios hacerse algo donde nos da forma a todo lo que nos ha creado hacer. Comenzamos con la santidad, rindiendo nuestras vidas, permitiendo a Dios de poder hacernos limpios y luego elegir ser y estar abiertos al Espíritu Santo. Es la santidad y la apertura al Espíritu Santo. En otras palabras, no se alejen de esto, tampoco se empujen de esto. Algunos dirán, hasta salió y desde que yo traje el tema de hablar de lenguas, no seré yo. No estaré presente. Están abiertos pero precavidos también. Como ustedes ven esto, toman los parámetros en las cajas que acabamos de ubicar en el Señor y simplemente porque no las removemos y estemos abiertos en como Dios quiere que nos movamos, sabiendo que todos los reglas de Dios son buenos. Es el pueblo que lo hace diferente. Si nosotros entendemos qué son, entendemos cómo honrar a Dios, entonces no tiene que ser extraño. Puede ser algo que impacte profundamente nuestra vida, pero tenemos que elegir estar abiertos y no alejados. Tenemos que elegir no movernos del Espíritu, pero también estar abierto al movimiento del Espíritu Santo en nuestra vida. Pedirle a Dios por sus regalos. No puede ser que estén aquí, pues podemos pedirle a Dios por su regalos, porque aquí estamos nosotros. Entiendo el tema de las lenguas. Hoy fue bien útil, pero ¿saben qué? Estoy aquí y Dios, si quiere que hable en lenguas, puede venir aquí y hacer algo que llegue a suceder, pero Dios no es así. Tú lo malinterpretas porque no me buscas. Y mostrarle su espíritu y confiar en lo que Dios quiere hacer contigo. Si te ayuda a dar el regalo de las lenguas, pues lo vas a poder recibir. Si no es así, no significa que no puedes rendirte, sino que tú puedes seguir buscándolo. ¿Por qué? Porque el Escritor nos dice que si buscas, lo vas a encontrar. El Escritor nos dice, no es porque no lo busques, sino que nos lo has pedido. Jesús nos invita a avanzar y finalmente nos invita a poder crear el espacio. Y creamos el espacio para eso. ¿Y cómo creamos el espacio? Tenemos un tiempo de oración presente, tenemos un tiempo de oración. Si ustedes de hecho oran y piden cuando están en tráfico en la 99
los que sea que son los freeways que tú manejes. Si tienes un tiempo intencional a lo largo de tu día en lo que simplemente pausas y dices, es tiempo contigo y Dios, estás abierto a los regalos del Espíritu Santo mientras tú oras con Él, estás abierto a lo que quieras hacer contigo. No estás desempeñando ni estás haciendo algo diferente, simplemente eres tú caminando con Dios, tú estás en una naturaleza con Dios en la que simplemente pasas tiempo con Dios. Estoy creando un espacio para poder crear algo nuevo y fresco para mí. Este viento que nosotros cantamos, esta fortaleza que tenemos, en la que estamos tan desesperados por trabajar, simplemente voy a tratar de retener mi agenda y voy a tratar de hacer un espacio y estaré con ustedes y permitir de hacer lo que sé que no puedo hacer con mi vida, porque si pudiera, lo hubiera hecho mucho tiempo atrás. Así que Dios, estoy abierto. Donde sea que tú te encuentres, quiero orar por ti por este momento. Quiero orar por esos que están aquí y esto que es nuevo para ustedes y necesitan más entendimiento. Quiero orar para esos que probablemente están aprendiendo cosas nuevas. También quiero pedir, orar por esos que reconocen estos que están aquí, que están en luto, porque tienen dolor de iglesia, especialmente alrededor de los regalos carismáticos de la iglesia, que han estado llevando culpa, o puede ser que pensaron que algo estaba malo en ustedes. Mi oración para ustedes también es que también puedan permitirse verse de manera diferente por medio del lente de Jesucristo. Así que Padre, te agradezco hoy, te agradezco mientras me preparas en oración también. Este es un gran tema, Señor, que va a requerir mucho por desempacar, muchas preguntas. Estoy seguro de eso. Pero Dios, simplemente oro por este salón para que sin importar donde las personas se encuentren en su camino de la fe, Dios, tu paz pueda descansar en ellos. Ven, Espíritu Santo, recibimos todo lo que tienes. Estamos desesperados por más de ti. Ya sea que estén nuevos en su fe, sea todo esto nuevo, pido que pueda venir y darle fortaleza y continuar a inclinarse a un mejor entendimiento. Para esos que están aquí y están aprendiendo cosas, hay mucho que estamos caminando en su vida con todos estos pesos. Cuando limpias y le das un mejor entendimiento y captura en su corazón, para todos que llevan el dolor o una mala experiencia o mucha confusión, o oro y pido a Dios que puedan darles vientos frescos ante el Señor y que puedan comenzar a verse como tú los ves, que sean amados y sean cuidados, que tengan cosas buenas para ellos y que puedas hacer algo nuevo para ellos y fresco. Pido de que también puedan estar abiertos y que puedan confiar en ti, Señor Jesús. Y pido de que puedan rendir todo tu dolor en sus pies y puedan recibir tu sanación. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén.